1890 centenares de chinos migraron a México y no llegaron con las manos vacías. Traían consigo la amapola, también conocida como adormidera. Es la planta que mediante cierto proceso se extrae el opio, y México se encontraba en una latitud perfecta para su cultivo. Hacia 1910 varias familias chinas ya se dedicaban al cultivo de la amapola, y como en Estados Unidos el opio y sus derivados fueron prohibidos, los chinos empezaron a tejer las primeras redes de narcotráfico hacia el norte. La frontera no estaba controlada, así que era un negocio provechoso con potencial y seguro. El cultivo de opio y marihuana fueron prohibidos y se restringió su tráfico y su consumo. La importación de coca también fue controlada. México declaraba la guerra a las drogas. En la historia del narcotráfico hay un actor político que es clave, el PRI, quien se mantuvo en el poder desde 1929 hasta el año 2000 ininterrumpidamente. Estos caciques se apoderaron del tráfico de drogas sobre todo el norte, lejos del control de la capital y cerca de la frontera con Estados Unidos. Pero quien realmente tenía el poder era la policía, tenían la fuerza y la ley de su lado, y los narcos solo les quedaba pagar para no ser perseguidos. Llegó la Segunda Guerra Mundial y es muy común escuchar que Estados Unidos presionó a México para que los gomeros aumentaran la producción de opio para prever así de morfina a sus soldados heridos. Aunque no hay evidencia de que esto fuera así, sí hay un hecho irrefutable: la demanda y el tráfico de opio aumentó durante esos años. En 1948 lanzó una campaña para acabar con las plantaciones de amapola en varias regiones, pero aunque fue inútil, las plantaciones se dispersaron a otros territorios y muchos policías fueron sobornados para no quemarlas. Durante el gobierno del presidente Miguel Alemán en los años 60, nació la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, que se encargaba del combate al narcotráfico. En 1963 se presentó una película llamada División Narcóticos, donde retrata la actividad ilegal del narcotráfico en México, misma que había existido desde hace años atrás. En los 70, nuestro país fue criticado por Estados Unidos llamándolo el trampolín de la droga, ya que ha sido la ruta obligada para el traslado y venta de estupefacientes a ese país. En los años 80, bajo el mando del presidente Miguel de la Madrid, apresaron a Arturo Durazo por vínculos con el narcotráfico, mostrando una vez más la relación del Estado con narcotraficantes. En la década de los 90, inicialmente las pandillas mexicanas recibían un pago por transportar droga, pero a finales de esta optaron por convertirse en traficantes obteniendo más ingresos por esas actividades ilícitas. A finales de los 90, aparentemente hubo una disminución de la intensidad de la violencia por narcotráfico, pero empeoró en el año 2000, durante el mandato de Vicente Fox Quesada, demostrando su ineficiencia ante el crimen organizado. Pero fue en el 2006, con Felipe Calderón y su llamada guerra contra el narcotráfico, costosa y mortal, cuando a decir de él, los daños colaterales acabaron con la vida de muchas personas ajenas al narcotráfico. La estrategia de descabezar los cárteles no funcionó, por el contrario, originó nuevas generaciones incluso más violentas y sanguinarias. Situación del narcotráfico en México, años 2020. Comenzando la década, el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación han llevado su rivalidad Colombia, según se enfrentan de manera directa e indirecta a través de grupos delincuenciales colombianos llamados grupos armados, organizados por el control de toda la cadena de producción de cocaína colombiana, desde el cultivo de la hoja de coca, comprando hectáreas con sembradíos e instalando laboratorios donde procesan la droga en ese país andino para luego llevar a México. Además, principales cárteles: cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación, los Matacetas, los Debilitados, cártel del Noroeste, cártel de Tijuana, cártel de Juárez, cártel de Guerreros Unidos, cártel del Golfo. El narcotráfico se ha valido de muchos métodos para cruzar la droga hacia los Estados Unidos. Algunos de estos métodos que se conocen son el uso de narcosubmarinos, el uso de avionetas y lanchas, aventar la droga desde el vuelo para después ser recogida por lanchas rápidas, el uso de pipas de gas con doble fondo, el uso de rines soldados de autos, el uso de mulas, narcotúneles transfronterizos, el uso de perros. Los cárteles del narcotráfico de México son los ganadores del coronavirus.
Los confinamientos exacerbaron las adicciones en Estados Unidos, mientras que en México los grupos del crimen organizado se afianzaron en sus territorios con despensas y presionaron con violencia a un gobierno vulnerable. El descarado ataque ha sacudido a la capital, que empieza a salir del confinamiento por el coronavirus. García Harfuch culpó al cártel Jalisco Nueva Generación, al cual el gobierno mexicano ha estado combatiendo en una operación conjunta con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, en la que ha congelado miles de cuentas bancarias a los narcotraficantes. El golpe cercano al núcleo del poder podría ser un intento de hacer retroceder al gobierno mexicano, mientras se tambalea por la pandemia que ha cobrado la vida de más de 30,000 personas y por el desplome de la economía. Los cárteles causan un inmenso sufrimiento en todo el país y han dejado a su paso fosas comunes y personas desaparecidas, pero se presentan como padrinos benévolos que pavimentan y construyen iglesias. Ahora están repartiendo despensas de alimentos y suministros con etiquetas como Cártel del Golfo a los mexicanos más pobres que luchan por sobrevivir a la crisis económica causada por la pandemia. Consecuencias. El narcotráfico generalmente va de la mano con el delito de posesión de drogas. Las personas acusadas de posesión pueden enfrentar cargos por narcotráfico si pretendían vender las drogas. Los factores que llevan a los cargos por tráfico pueden incluir la sospecha de posesión de una gran cantidad de dinero o grandes cantidades de droga. Generalmente el tráfico implica sustancias controladas y legales como la heroína, la cocaína, las metanfetaminas, pero también puede implicar la distribución ilegal de medicamentos recetados como la hidrocodona. Las consecuencias derivadas del narcotráfico fueron muchas y en diversos campos, tales como el ámbito jurídico que ya mencioné, el político, el económico, social, cultural. No obstante, el más importante recayó precisamente en la sociedad, ya que los altos índices de violencia que se desplegaron a lo largo del país denotaron la poca capacidad de respuesta que tuvo el gobierno ante los ataques del crimen organizado, aunado a los visibles actos de corrupción en los cuales intervenían altos funcionarios de todos los niveles de gobierno. Anteriormente resultaba difícil pensar que el narcotráfico pudiera generar tales niveles de violencia y se convirtió en un problema que amenazara la seguridad del país, ya que las propias condiciones de la política mexicana hicieron posible la subordinación estructural del naciente campo del tráfico de drogas al de la política. Las reglas de juego las impuso el poder político, mientras duraron las condiciones que le permitieron ejercer un monopolio. De no aceptar esas reglas impuestas por los años 70 por el PRI, los traficantes estaban destinados a salir definitivamente del negocio. Sin embargo, con el debilitamiento del monopolio del poder político en México, en donde el PAN comenzaba a ganar campo dentro de diversas entidades federativas, aunado a la escisión del cártel de Guadalajara y la reconfiguración de nuevos cárteles a lo largo del país, el mapa empezó a recomodar primero en algunos municipios y luego en los estados bajo los efectos combinados de presiones y demandas sociales, cambios económicos, culturales, reformas políticas, electorales, entre otras circunstancias. La alternancia política en las alcaldías, en gobiernos estatales y en presidencia de la República en el año 2000 reconfiguró el campo político y por consecuencia el crimen organizado. Es por eso que esta situación social aumentó lo que es el narcotráfico a nivel nacional. El narcotráfico es una problemática que preocupa al Estado por el impacto que genera en los campos de salud pública, educación, seguridad, economía, estructuras gubernamentales y relaciones políticas transnacionales. No hay duda que las consecuencias que provoca este fenómeno social principalmente son la violencia y amenazas que la población civil sufre, pues se estima que entre 2006 y 2012 han muerto alrededor de 60,000 personas ajenas al mismo, víctimas de ejecuciones, enfrentamientos entre bandos y agresiones a la autoridad. Por otro lado, provoca la pobreza en la sociedad, pues la gente tiene miedo de salir a trabajar o conlleva a que la gente se involucre en el crimen, y no generan la existencia del crecimiento económico en el país.